Era una sociedad completamente desigual, por lo tanto fue nutriendo pues un ejercicio muy importante pues de hartazgo. Era una deuda lo que se tenía, se fue juntando todo este hartazgo para que gran parte de toda la población pues se uniera, porque eran muchas las demandas que tenían. Teníamos desde las castas, los indígenas, los propios criollos, cada una de ellas tenía sus demandas. La independencia no se trata de un golpe militar, no se trata de una conjura palaciega. En los orígenes, el movimiento independiente es una terrible y cruenta guerra social que abrió la puerta a una devastadora guerra con que no puedes llamarla de otra manera que una revolución. Ya dejemos de hablar de la guerra de independencia, la independencia, hablamos de la revolución de independencia. ¿Por qué revolución de independencia? Porque pasa de ser una sociedad, digamos, colonial, con muchas divisiones de clases, una sociedad de castas, una sociedad que tiene que pagar tributos simplemente por ser súbditos del rey de España. Se transforma durante 11 años de lucha, durante el proceso o durante la guerra, o como le queremos llamar, de independencia, y se transforma en una sociedad de ciudadanos, una sociedad más igualitaria y una sociedad también que refleja, digamos, los valores modernos. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí podemos hablar de que la independencia es un movimiento popular. ¿Quiénes son los que se suman en un primer momento? Pues son las masas de trabajadores agrícolas. Es una masa, digamos, de trabajadores volante que va de periodo en periodo trabajando en una hacienda que puede estar en Guanajuato y que luego se va a mover hacia Michoacán o luego se va a mover hacia Querétaro, ¿no? Y esa población volante de trabajadores que no tiene un punto fijo, que tampoco tiene muchas cosas que perder, pero tiene algo que ganar con el llamado de Hidalgo, es la que se va a comenzar a formar parte del ejército insurgente en ese momento, ¿no? ¿Qué hacía el bueno de don Miguel cuando llegaba a un pueblo? Ordenaba quemar los archivos de deudas de los locales. Órale, al fuego. Y saqueaba las minas, las trojes, las cosechas, y ponía en pie una masa indígena, desnudos, con guarache, los que tenían suerte, a palos y piedras, hombres, mujeres y niños. La horda que Hidalgo caudilla hacia Guanajuato en la primera etapa de independencia es el puro desposeído y un montón, pero un montón de curas rebeldes, ligados a sus comunidades campesinas e indígenas. A través de este conflicto de la independencia hay, digamos, una reconfiguración social bastante interesante dentro del ámbito familiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a ser los hombres prioritariamente, ¿no? Padres, hermanos, tíos, etcétera, etcétera, esposos, quienes se suman a los ejércitos insurgentes o a los ejércitos realistas en todo caso, pero al mismo tiempo muchos de estos hombres van acompañados de las familias, ¿no? Entonces llevan a la esposa, llevan a los hijos, y ellos las mujeres principalmente van a servir pues, como enfermeras, van a servir en la cuestión de los alimentos, ¿no? Van a servir también, muy importante, en labores, digamos, de logística, le llamaríamos hoy, labores de espionaje, ¿no? De acercarte a los campos enemigos, de tratar de convencer al otro de que su causa es mala, entonces mejor pásate al bando insurgente, ¿no? Y entonces a través de lo que escucha puede saber qué es lo que está planeando el enemigo, ¿no? Entonces se convierten en espías y su participación en ese sentido va a ser fundamental. También dentro de estas tropas, las mujeres tenían que juntar los pertrechos, tenían que hacer el enfriamiento de los cañones, en plena batalla estar juntando lo que se pudiera recolectar
Y bueno, yo creo que sin duda la parte de la alimentación, del cuidado de los heridos, no hay ejército si no hay quien le dé de comer a las tropas. Eso va a ser fundamental. El estar juntando los alimentos, el estar preparando la comida, el estar cuidando a los heridos, eran cientos de miles que se estaban movilizando, así es que sin duda las mujeres van a ser una base fundamental para los ejércitos. Ya no solo Manuela Molina al mando, ¿no?, de las tropas, sino siempre pensando en las bases y el tipo de violencia que les tocaba vivir a estas mujeres. Hay un documento recopilado por Genaro García, donde a unas mujeres se les hace juicio en Oaxaca porque se les sospechaba por estar envenenando tortillas. Esto va a ser fundamental porque las mujeres van a utilizar los espacios que ellas tienen. La cocina va a ser uno de ellos, así es que se les hace un juicio y se les está condenando a muerte, y me gustaría explicarlo con el caso de María Josefa Martínez. Es una mujer que era insurgenta entre los límites de Córdoba, Orizaba, y cuando hacía actividades de espía, de conspiración, pues usaba estas enaguas, su vestimenta de mujer, para obtener información de los realistas, y además de todo ella, al quedar viuda, empezó a comandar comandaba a 12 hombres, tenía su propia gavilla de insurgentes. Cuando es detenida, la detienen portando pantalones, vestida como hombre. Cuando se le hace su juicio, ¿qué es lo que más se le condenó? El portar pantalones. No solo que fuera insurgente, no solo que fuera líder de gavilla, no solo que comandara a 12 hombres, lo más sorpresivo era por portar pantalones. Hay algunas historias de mujeres que han estado por ahí surgiendo. Es muy difícil porque el registro de la época no registra. Registra desde una perspectiva masculino, machista, a ratos muy parcial. Pero, por ejemplo, los Guadalupes, la organización secreta que apoya a Morelos desde la Ciudad de México, sabemos que era una organización mayoritariamente de espías mujeres y de recaudadoras de dinero, pero sabemos poquísimo. Pero quizá la historia más fascinante de las mujeres en la Guerra de Independencia es la de las amotinadas de Miahuatlán. En la noche de luna, sabemos que era noche de luna, ante el cuartel de Miahuatlán, donde habían sido secuestrados y convertidos en soldados por fuerza sus compañeros y maridos y hijos, se reúnen un centenar de mujeres. No 5, no 25, 100 mujeres. Y todas ellas van armadas de palos. O sea, desde el momento no se reúnen para pedir la liberación, sino para armarla. El exsoldado José Pino estaba de guardia y que le surten una pala de garrotazos las compañeras amotinadas y se van sobre el cuartel. El teniente Lanza, y sabemos los nombres de los malos, pero ahí viene el problema, ordenó que mataran a las primeras que intentaban tomar el cuartel por asalto y repartió a los soldados lanzas, pero muchos se asustaron y dijeron, ¿y esto? Y las mujeres los arrasaron. Y de pasada le rompieron al cabo Hermenegildo la cabeza a palos, las amotinadas de Miahuatlán. Las mujeres también traían machetes, o sea, no solo palos, y cuchillos de cocina, y cuchillos cebolleros, y dijeron, ahora siguen los oficiales, que se asustaron y soltaron a los maridos. Otro claro ejemplo es María Luisa Martínez. Ella era dueña de una miscelánea, una tienda en el actual, es Erengorícuaro, en Michoacán, donde a través de esta tienda ella era informante de los insurgentes. Daba información, escuchaba, enviaba, conspiraba, decía, porque todo a través de ¿dónde? De su tienda, de su negocio. Fue capturada en una ocasión y paga una multa ante la promesa de que dejara de ser insurgente. Es capturada en una segunda ocasión y vuelve a pagar una multa con la promesa, ahora sí juraba, que dejaba de ser insurgente. Fue capturada en una tercera ocasión y cada vez le pedían más dinero, pero ahora sí jura que vas a dejar
la insurgencia y te dejamos libre. Fue capturado una cuarta vez, ya la cantidad de dinero que le piden sobrepasa sus posibilidades y va a ser fusilado. Otra mujer emblemática sería Carmen Camacho. A ella se le detiene cuando intenta seducir, entendamos la seducción como parte del convencimiento, que cabe mencionar que es uno de los delitos por el que más se persiguieron a las mujeres en esta insurgencia. Se le delata por parte de un dragón, que era esta tropa realista, se le hace su juicio y creo que todos tenemos como esta imagen de cuando los primeros caudillos se les manda cortar la cabeza y colocar en la alhóndiga de granaditas a manera de escarmiento. Algo similar pasaba con las mujeres. En su juicio dice que se le condene al último suplicio, pero que además su cuerpo sea expuesto en la plaza de Acámbaro a manera de escarmiento y que se le coloque un cartelón enunciando su delito. ¿Cuál fue su delito? Adicción a la insurgencia. Y tenemos al otro componente, digamos, del núcleo familiar tradicional, que son los niños, ¿no? Los niños, sabemos que en esta época el concepto como tal de niñez termina ya alrededor de los 12, 13 años, ¿no? No hay un periodo de transición, de repente eres niño y de repente te vuelves adulto, y eso provoca entonces que los niños sean considerados como pequeños soldados. Tenemos un ejemplo muy interesante que es el caso del hijo de Morelos, ¿no? Juan Nepomuceno, quien va a participar del lado insurgente bajo las órdenes de su padre durante el sitio de Cuautla, en 1812. Y va a ser digamos, el capitán de una compañía de niños soldados que se van a llamar la compañía de los emulantes, ¿no? Porque están emulando el comportamiento de los adultos. Entonces sí, los niños van a estar presentes, van a estar combatiendo también en todo este proceso. También el caso de las niñas y los niños, pues ha quedado un poco segregado de las narrativas oficiales. Les tocaba trabajar, ¿no? Les tocaba el cuidado de los caballos, les tocaba ser también informantes, espías, pero también les tocaba vivir las consecuencias de la guerra. Muchas veces fueron moneda de cambio las niñas y los niños, eran intercambiados por las familias cuando eran víctimas de algunos secuestros. Rafaela, la madre de los hermanos López Rayón, que cuando le secuestran a uno de sus hijos le dicen: tengo a uno de tus hijos, entrégame a Ignacio. Entonces en ese momento, pues como madre, ¿qué decisión tienes que tomar? Pero ella dice, bueno, pues no puedo entregar a uno de mis hijos a sabiendas de que podía perder a otro. Mientras en el sur o en Latinoamérica son principalmente los criollos de clases acomodadas, Simón Bolívar, quienes están llevando la batuta del movimiento. En el caso novohispano tenemos a los curas rebeldes, ¿no? Curas rebeldes que no son precisamente, no vienen del alto clero, no vienen de la aristocracia eclesiástica, sino tenemos un Miguel Hidalgo que viene de un sector medio, que viene además siendo un tanto castigado o perseguido por otras autoridades de veras altas de la iglesia, ¿no? Por su pensamiento reformista. Tenemos a otro cura que es Morelos, ¿no? Que tampoco es un cura de las altas esferas, no es un obispo, no es un cura de una población en Michoacán muy olvidada, ¿no? Muy pequeña. Tenemos a otro lugarteniente de Morelos, que va a ser Mariano Matamoros, ¿no? Quien es también cura, tampoco es de las grandes esferas eclesiásticas, pero que todos ellos se encuentran siempre al frente del campo de batalla, ¿no? Son quienes llevan el combate, pero al mismo tiempo son también quienes llevan la parte ideológica, ¿no? Y entonces ahí se va a dar la conexión muy importante que va a hacer de la independencia un movimiento popular. Porque entonces estos curas que no son de clases altas, pero están en contacto con las clases populares, son quienes traducen ese sentimiento popular hacia los proyectos políticos de la insurgencia. José María Morelos comienza a tener, digamos, auge en todo el liderazgo de la insurgencia. ¿Qué es lo que va a hacer Morelos? Pues va a reducir esa masa popular que había acompañado a Hidalgo,
va a dejar ejércitos mucho más compactos, pero más pertrechados, más entrenados, que van a estar compuestos particularmente por gente de la zona, digamos, lo que se llamaba la zona del sur, ¿no? Que es actual estado de Morelos, actual estado de Guerrero, ¿no? Y Morelos también se acompaña de esta población afrodescendiente, que eran llamados en la época la población negra de la Costa Chica y de la Costa Grande de Guerrero, ¿no? Entonces ahí también hay otro elemento popular muy fuerte, que es esa población afrodescendiente que tiene sus propias problemáticas y sus reivindicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si con Hidalgo la población del Bajío lo sigue, es porque Hidalgo promete una cosa desde 1810, que es el fin del pago de tributos, ¿no? Entonces, esa condición económica es lo que los está moviendo a ellos. Y en cambio con Morelos, y que después el heredero, digamos, de Morelos, que va a ser Vicente Guerrero, va a continuar con esa tradición, pues lo que mueve a la población afrodescendiente va a ser la parte de la esclavitud. Pero hay una anécdota también fascinante, que es, Allende le dice a Hidalgo, don Miguel, hay que hacer una descubierta para ver qué tenemos enfrente. Y él le dije, pues agarre un pelotón de caballería y váyase por delante para ver qué hay enfrente. Y Allende avanza con su pelotón, llega a donde están los que cargan la Virgen de Guadalupe hasta delante del ejército y le dicen, no, que no pueden pasar, primero la Virgen, luego tú. En términos, digamos, simbólicos, la religión es lo fundamental aquí, ¿no? Y en términos de masas populares, ¿cómo le llegas a la gente? Pues le llegas a través de la religión. Por eso los curas líderes, por eso los hidalgos, los morelos, los matamoros van a ser tan populares, ¿no? Porque son quienes tienen el contacto con ellos, son quienes tienen poder de convencimiento en esa época. Como otro elemento simbólico muy interesante, pues son las banderas, ¿no? Los estandartes y las banderas de las unidades militares. Tenemos una muy famosa que es la del Doliente de Hidalgo, una bandera rojinegra con una calavera y con unos triángulos ahí medio extraños, que aluden a un batallón que me parece era de las fuerzas de Morelos, que lo que buscaba era vengar o reivindicar la muerte de Hidalgo, ¿no? Podemos entender la independencia desde dos grandes movimientos, ¿no? El movimiento de las élites, el movimiento de los proyectos políticos, el de la independencia, la ruptura con España, el movimiento de terminar con una monarquía, fundar una república, pero también podemos entender el movimiento de la reivindicación social, ¿no? El movimiento de mejorar las condiciones de vida de la población. Si nosotros hacemos una reflexión de cuáles son los nombres que nos vienen a la mente cuando pensamos en la participación, por ejemplo, de las mujeres en el proceso de independencia, pues inmediatamente Leona Vicario, Josefa Ortiz, Mariana Rodríguez o María Ignacia Lagora Rodríguez. Si nosotros nos detenemos a pensar a qué sector pertenecían estas mujeres, inmediatamente nos damos cuenta de que son criollas, que Leona Vicario pertenecía a un gremio económico, al primer cuadro, por así diríamos, de la capital novohispana, tanto cultural como económico. ¿Qué va a pasar con Leona Vicario? Va a quedar huérfana a los 18 años. Y además de todo fue hija única de este segundo matrimonio de su padre. Sus medias hermanas ya habían contraído nupcias con un marqués y la otra se había ido a un convento en Valladolid. ¿Qué le va a traer como esto como ventaja? La heredera única, ¿no? De esta fortuna de este minero, y aún así, y me gusta mucho destacar esta parte, tenía absolutamente todo, tenía el futuro resuelto. A los 18 años que queda huérfana con propiedades, con bienes, con riqueza, ¿qué podría preocuparle? Y aún así decide ingresar al proceso de la insurgencia, aún así decide participar desde muy temprana la independencia. No con esto de mérito su participación, tuvo facilidades como el hecho de pensar que como era una señorita de la clase alta, podía rodearse de la sociedad alta de la capital novohispana. ¿Qué hacía? Ingresaba a las fiestas, a las reuniones. ¿Quién iba a sospechar de una dama bien educada que pertenecía a la élite? Y aprovechando estas reuniones, escuchaba la información de ciertos movimientos, los nombres de quién se estaba delatando, de quiénes sospechaban, y aprovechaba que se podía mover en estos círculos para después enviar información a través de un código que ella inventa para los insurgentes. Entonces fueron mujeres que supieron aprovechar incluso su condición para poder involucrarse en la independencia.
el vago proyecto político de Hidalgo, desde eso hasta la conformación más sólida del proyecto de Morelos, que le da forma al Congreso y que establece más o menos la idea de una independencia con contenido social, hasta la ausencia de proyecto de Iturbide. Y entonces vamos a tener ahí algunas medidas interesantes, como los decretos de Hidalgo aboliendo los tributos a los indígenas, o el decreto de abolición de la esclavitud, o vamos a tener después en Morelos también los famosos sentimientos de la nación, ¿no? Que están proponiendo una nueva forma política de gobierno, una forma republicana de gobierno con separación de poderes, ¿no? Muy moderno en términos políticos, pero al mismo tiempo también está metiendo el sentir de la gente, que lo vamos a ver en el que ya no haya más esclavitud, otra vez. Lo vamos a ver también en esta idea de igualdad social, que está en esta frase muy famosa de que no va a haber más distinciones entre americanos más que el vicio y la virtud, ¿no? Es decir, estos líderes, estos curas, logran transformar esos sentimientos populares en proyectos políticos, ¿no? Que se van a ver reflejados en última instancia en el documento más importante de la insurgencia, que es la Constitución de Apatzingán, promulgada en 1814, ¿no? La cuestión de las reivindicaciones populares la vamos a encontrar muy específicamente en las famosas, hoy en día, garantías individuales, ¿no? O libertades individuales, que se le llamaban en la época. Me refiero a la libertad tan fundamental que es la de tránsito, ¿no? Era una libertad que no estaba en ese momento permitida por cuestiones tan simples como la esclavitud. Tenemos otra libertad también fundamental para la población de la época, que va a ser la libertad de imprenta, ¿no? Sí, los impresos van a ser fundamentales en el desarrollo de las ideas políticas de la época porque se leen y se leen en público, ¿no? Entonces el hecho de que no puedas tú compartir tus pensamientos o tus reflexiones, pues sí va a ser un golpe bastante fuerte durante la época. Las demandas sociales es lo que le va a dar vida a la revolución de independencia, porque era el pueblo el que estaba levantándose. Los cientos y miles, pues son personas que tienen necesidades propias. Muchas de ellas luchaban por su familia, muchas de ellas luchaban por su comunidad, por su grupo. No podríamos hablar que todas querían una nueva España libre, ¿no? de España. Estaban luchando por su propia tierra, estaban luchando por su comunidad. Otra de las libertades va a ser, por ejemplo, la libertad de comercio y la libertad de cultivo, ¿no? En tiempos del Imperio Español, en tiempos coloniales, pues no hay libertad de comercio entre las colonias americanas. Entonces eso fomenta el contrabando y eso fomenta pues también digamos, el desastre económico que va a ir arrastrando México ya después hacia a tiempos de la vida independiente, ¿no? Entonces igual hay cultivos restrictivos que, por ejemplo, que son fundamentales para la vida de los indígenas en el momento, ¿no? Entonces, ese tipo de libertades que nos parecen tan seguras y tan cotidianas, en ese momento no están ahí constituidas y pues son también motores de la lucha de estas clases populares durante esa época de la independencia, ¿no? La ventaja de aproximarte a la historia es que no necesitas manual, ni guía, ni una manera de decir esta es la obligada, la ortodoxa, porque la independencia es un fenómeno al que tienes que acercarte emocional, política e históricamente. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Yo creo que podemos entender la lucha de independencia como parte de un gran movimiento popular que nos habla en nuestro presente, ¿vale? Y además, creo que también es importante hacerlo porque durante las décadas pasadas, tomemos en cuenta la cuestión del bicentenario de la independencia de 2010, ¿no? ¿Quién fue el protagonista, digamos, ausente de esas conmemoraciones, ¿no? En los 200 años de la independencia? El movimiento popular, el pueblo, ¿no? También desde el presente es muy importante reconsiderar la participación de las mujeres, quitándole este lado solo romántico.
Me gusta poner como ejemplo un libro escolar de 1922 de José María Bonilla, Evolución del Pueblo Mexicano, que en una fotografía donde se ve a José Ortiz, el pie de foto dice: Miguel Hidalgo fue el cerebro de la emancipación de la idea de la patria. Josefa, el corazón, ¿no?, de esta misma idea. ¿Qué pasa muchas veces cuando hablamos de historia de las mujeres? Las ligamos a este lado romántico, pasional, de que las mujeres ponen el corazón, ponen la entrega, pero Josefa también fue una estratega, fue conspiradora, fue planeadora. Así es que es importante que cuando hablemos de esta historia de las mujeres, o las pensemos, las recuperemos, pues lo hagamos también desde sus propias acciones como sujetas de acción. Si nosotros pensamos desde el presente que el movimiento de independencia fue una lucha popular, podemos conectarnos con esa tradición de movimientos a favor de libertades, ¿no? Porque, como lo he venido señalando, ¿no?, la historia se puede entender desde ese punto de vista, ¿no?, como una lucha constante por mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad en general.